Hola, buenos días. Gracias a todos los que se están conectando y por aceptar esta invitación de Wincom Technologies junto con Ubiquiti. Vamos a estar hablando en el día de hoy sobre Unify Switches, todo lo que ustedes necesitan saber sobre la potencia y rendimiento para redes en crecimiento. Nos estará acompañando en esta presentación Carlos Becerra. Él es nuestro ingeniero preventa aquí en Wincom Technologies. Entonces, bueno, estaremos hablando sobre todos estos switches. Además, van a conocer de primera mano lo que viene para Wincom. Pueden hacer su preorden de diferentes productos que estaremos hablando, nuevos que ya salieron de Ubiquiti recién, lanzamientos. También los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar como Wincom Cala en Facebook, LinkedIn y Instagram. También en nuestro canal de YouTube van a poder encontrar esta y varias grabaciones relacionadas con Ubiquiti para que ustedes la puedan repasar, volver a ver. Y si tienen alguna pregunta, no duden en contactarnos. Al final de la presentación les estaremos dando todos los correos, teléfonos, y igualmente pueden estar viéndolo ahorita en la pantalla, los datos de Carlos Becerra. Entonces, gracias Carlos por acompañarnos. Dejo toda la pantalla y toda la presentación. Recuerden, pueden ir haciendo sus preguntas tanto en la cajita de preguntas y respuestas o si no, también a través del chat. Así que gracias, Carlos. Gracias, Mónica. ¿Qué tal? Buen día. ¿Qué tal? Buen día a todos los que se están conectando. El día de hoy vamos a conversar un poquito, vamos a mostrar, vamos a hablar acerca de los switches de Unify, su rendimiento, su capacidad, las funcionalidades nuevas que tiene esta serie que ha lanzado Ubiquiti, que es la serie Max Pro de 48, 24 y 16 puertos. Vamos a hablar también de los escenarios en que podemos implementar soluciones de switching con esta línea de Unify, tanto para modelos PoE y no PoE. ¿Ok? Entonces, vamos a ver los escenarios, en este caso, de implementación de estos switches de Unify y qué es lo que nos permite, qué es lo que nos permite interconectar, qué es lo que nos permite digamos, a nivel de capa 2, a nivel de capa 3, a nivel de gestión centralizada. Recordemos que por ser parte de la línea Unify, estos switches pueden ser gestionados por Unify Application. Y empezamos con el primer escenario de implementación de estos switches, por ejemplo, estos son escenarios de referencia en los cuales nosotros día a día nos vemos involucrados en los proyectos. Entonces, los escenarios que voy a mostrar son escenarios que permiten tener una idea de dónde es que podemos nosotros tener instalado nuestros switches en Unify. Entonces, uno de los primeros escenarios, en este caso, son switches, los switches de la serie Lite y la serie Flex, con switches de 16, 8 y 5 puertos, en este caso PoE y no PoE. Uno de los switches que vemos aquí, que es bastante interesante, es el switch, la serie Lite de 16 puertos PoE, los cuales ya nos permiten interconectar y alimentar a través de los puertos PoE, en este caso, ya sean cámaras, equipos de Wi-Fi o teléfonos IP, ¿no? Entonces, estos switches o mejor dicho, los podemos usar mayormente en instalaciones de pequeñas oficinas, en la casa, en el caso de la serie Flex Mini, por ejemplo, son switches de 5 puertos, son switches planos pequeños, pero tienen una capacidad de 1 gigabit por puerto, ¿sí? Entonces, la capacidad de switcheo, por ejemplo, es 10 gigabits, los cuales nos permite garantizar que cada puerto va a soportar 1 gigabit, ¿ok? En el caso de los switches Lite, por ejemplo, tenemos ya switches capa 2 que tiene la capacidad de, por puerto en este caso, de hasta, digamos, brindar potencias de hasta
30 vatios, ¿sí? En este caso, eh, una de las formas de hacer cálculos, de dimensionar, en este caso, la capacidad de potencia o de batiaje de estos switches para poder nosotros alimentar nuestros dispositivos finales, ya sean cámaras, ya sean access point, ya sea teléfonos o cualquier otro dispositivo que necesite de la alimentación PoE. Ahora, en el caso de Ubiquiti, menciona siempre lo que son estándares, por ejemplo, para aclarar un poquito, menciona estándares PoE, ¿sí? En este caso, PoE como tal menciona al PoE más o PoE Plus y al PoE Plus Plus, ¿sí? Luego vamos a ver en un resumen ya las potencias que significa cada uno de de estas terminaciones. En el caso de los PoE, cuando vemos nosotros en Ubiquiti que un switch nos dicen que es un puerto PoE, estamos hablando de un estándar 802.3 AF con capacidad de hasta 15 vatios. En el caso de un switch con puerto PoE eh, más o PoE Plus, estamos hablando de un switch con estándar que soporta estándar 802.3 AT y capacidad de hasta 30 vatios. Y en el caso de los switches con puertos PoE Plus, Plus o más, como es el caso, por ejemplo, les hablaba en un inicio de los switches eh, Pro Max, la línea Pro Max, ya tenemos switches con capacidad de hasta 60 vatios, ¿sí? Y compatible con el estándar 802.3 BT. Entonces nosotros ya podemos alimentar o podemos alimentar ya con estos switches, en este caso estos switches pequeños de la serie Lite y la serie Flex. La serie Flex no es PoE, pero la serie Lite sí, entonces ya podemos alimentar equipos como cámaras de videovigilancia en una oficina pequeña o access point de bajo consumo. ¿Ok? Entonces, un escenario muy sencillo, digamos, es que podemos tener una red de 1 giga con salida a internet de 1 giga, ¿sí? Y bastante flexibles y versátiles estos switches. ¿Ok? Entonces, son switches de acceso, ¿sí? Entonces, nuestro primer escenario, eh, como recomendación, por ejemplo, para redes pequeñas, en este caso podemos usar la serie Lite y la serie Flex en conjunto. ¿Ok? Entonces, vamos al siguiente escenario. Aquí hablamos de una serie Pro y una serie estándar. Son switches ya con capacidad de 1 hasta 10 gigabits por puerto de uplink, en este caso. Entonces, aquí nosotros ya contamos con un switch de agregación. En este caso, el switch de agregación es un switch que tiene 8 puertos. Este switch, por ejemplo, lo tenemos en stock. Es un switch de agregación capa 2, tiene 8 puertos SFP Plus, pero puede ser compatible con puertos de 1 gigabit SFP, ¿sí? Entonces, si queremos interconectar redes con velocidades de uplink de hasta 10 gigabits, entonces esta opción es bastante ideal. Luego hacia abajo tenemos ya la serie Pro y la serie estándar. ¿Ok? La serie Pro ya nos permite tener switches con capacidades de potencia de hasta 600 vatios, ¿sí? A diferencia después que vamos a ver la serie Pro Max, que ya son 720 vatios, para lo que es el tema de alimentación PoE. En el caso de los switches estándar, son switches de capa 2, ¿sí? Hay que tener en cuenta que estos switches, si bien es cierto, dicen PoE, no tienen el PoE en todos los puertos, ¿sí? Su bateaje total para lo que es el tema de alimentación por puerto, digamos, digamos la capacidad de badges que tiene estos modelos son por ejemplo, en este caso el switch estándar de 24 es 95 vatios, ¿ok? Pero nos dice que no todos los puertos son PoE, solamente de los 24, 16 son PoE Plus, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí podemos hacer un ejercicio para saber qué tipo de dispositivos o qué capacidades de dispositivos finales podemos interconectar, ¿no? Entonces, en este caso, si yo tengo 95 vatios de capacidad total,
de este switch, ¿ok? Entonces, si yo tengo dispositivos finales, ya sea de la marca Ubiquiti o de cualquier otra marca que soporte el estándar AF, por ejemplo, o AT, que es el caso de este switch. Entonces, supongamos que yo tengo una cámara que tiene un consumo de 30 vatios, ¿sí? Tengo una cámara a la cual yo quiero conectar y alimentar a través de este switch, ¿sí? Vamos a suponer que es una cámara para el tema de CCTV, ¿sí? Entonces, lo que va a pasar es que si yo ya tengo una cámara que me consume 30 vatios, ¿sí? Y ya estoy interconectando esta cámara. Entonces, simplemente hago un cálculo de suma y resta. Si ya tengo 95 vatios que me ofrece este switch y estoy conectando la cámara de 30, entonces con esta cámara el rendimiento me estaría quitando un rendimiento de 30 vatios, lo cual me deja un espacio de 65 vatios. Entonces, con esos 65 vatios, yo podría interconectar otra cámara más, ¿ok? Por ejemplo, también de 30 vatios y me estaría quedando 35 vatios, lo cual me va a permitir interconectar una tercera cámara, por ejemplo, de 30 vatios, y con esto ya completaría el budget total del switch. Entonces, este switch, por ejemplo, la serie estándar, me podría permitir interconectar como máximo tres cámaras, en el caso de CCTV, que me consuman hasta 30 vatios, ¿no? Entonces, ¿podría conectar otra cámara más? Ya no, ¿no? Porque mi batiaje ya está, digamos que se ha consumido prácticamente el 100% del budget que tenía para, para alimentar estas cámaras, ¿sí? Si necesito conectar más cámaras, buscaría un switch de mayor capacidad de bateaje. En este caso, podríamos optar por la serie Pro, ¿no? Y ahí están las diferencias entre las series estándar y Pro, por ejemplo, ¿no? Que la serie Pro ya me permite tener un total de hasta 400 vatios, lo cual me va a permitir conectar más dispositivos como cámaras, como access point, como teléfonos, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, y si necesito, digamos, interconectar muchos dispositivos que requieren mucho PoE, entonces optaría por una solución, la serie Pro de 48 puertos, ¿no? Que ya me brinda hasta 600 vatios. Entonces, las velocidades de uplink de la serie estándar son máximo de 1 giga, ¿sí? Y las velocidades estándar, perdón, las velocidades en este caso de uplink de la serie Pro, estamos hablando de 1 a 10 gigas. ¿Ok? 1 a 10 gigas. Entonces, allí vamos a ver un tercer escenario. Por ejemplo, en este caso, yo estoy usando para mi salida a internet la serie, en este caso, los gateways de Ubiquiti, en este caso de la serie UDM Pro, por ejemplo, ¿no? Que tiene puertos LAN de 1 a 2.5 y 10 gigabits. ¿Sí? El tercer escenario es un escenario en donde nuestro cliente o nuestros clientes son mucho más exigentes, donde ya necesitan temas de redundancia, donde necesitan temas no solo de bateaje, sino también de capacidad de switching. Estamos hablando ya de puertos de 10 gigas y también puertos de 25 gigas de uplink, lo que son los puertos SFP 28. En este caso, en este escenario, por ejemplo, donde queremos estandarizar nuestra red LAN en 10G, en 10 gigabits, entonces lo más recomendable es usar switches de agregación de alto rendimiento. Uno de los switches, por ejemplo, es la serie Pro de agregación, que es el primero que ven aquí. Los otros switches de acceso, por ejemplo, tenemos los switches Enterprise, ya sea de 48 o 24 puertos, ¿eh? O los switches que les comentaba en un inicio, la nueva serie Max Pro. La nueva serie Max Pro tiene funcionalidades que la vamos a ver después. Estos switches ya me permiten interconectar y gran cantidad de dispositivos. Estos switches manejan, por ejemplo, capacidades valga la redundancia, de switching de 320, 224 gigabits,
¿sí? En el caso del switch de agregación, estamos hablando de 760 gigabits por segundo de capacidad, ¿no? Eh, Son switches que en el mercado, encontrar un switch con estos rendimientos y con el precio que tiene Ubiquiti, bastante bueno, es muy complicado, ¿no? Hay muchos switches, muchas marcas que no te ofrecen estas capacidades, ¿no? Lo mucho que te ofrecen es 170, 220 gigabits, ¿no? En este caso estamos hablando de switches de agregación que te ofrecen hasta 760 gigabits por segundo, ¿sí? Tiene la capacidad de puertos ya SFP28, que son 25, entonces bastante es bueno. Pero en este caso, ¿por qué estoy colocando una red de 10 en general? Porque si nosotros queremos trabajar con los switches Enterprise que tienen puertos de uplink de hasta 10 gigabits, entonces nosotros el módulo que debemos usar en estos switches de agregación tienen que ser módulos que soporten entre 1 y 10 gigabits. ¿Qué pasa si yo conecto un módulo? ¿Qué pasa si yo conecto un módulo a este switch, por ejemplo, de 28 gigabits SFP? Entonces acá una característica que tiene la marca, por ejemplo, es que si yo conecto un switch de 28, ¿sí? En uno de los puertos, recuerden que tiene cuatro puertos de uplink de hasta 25 gigabits. Entonces lo que va a pasar es que cuando yo interconecte los módulos que están en la parte de abajo, que solamente me llegan hasta 10, no va a poder sincronizar, no va a haber una comunicación. ¿Por qué? Porque si yo seteo la velocidad a 25 con un módulo de 25, todo mi comunicación tiene que ser en 25. Ok, ok, ese es un punto muy importante para mí. Pero si yo interconecto aquí en los puertos un módulo o conecto un módulo SFP Plus, por ejemplo, de 10, no hay ningún problema porque me permite negociar con los switches que están más abajo, ya sea de la línea Enterprise o la línea Pro Max. Ok. Entonces, estos switches de agregación me permiten también, al tener puertos de fibra de hasta 10, de 1 y 10, me permiten, tienen la capacidad de poder nosotros conectar ya servidores. En este caso, vamos a poner un ejemplo. Yo tengo un servidor donde yo tengo instalado el Unify Application que me va a permitir gestionar toda la red de Ubiquiti, en este caso la línea Unify, ya sean temas de access point, de switches, gateway, controles de acceso, etcétera, etcétera, todos los productos de Unify que tiene. Entonces, yo necesito una gestión interna muy rápida. Entonces, utilizaría, por ejemplo, los puertos de este switch de agregación que son de 10 con un puerto de mi servidor que puedo manejarlo con 10 gigabits, ¿sí? O en este caso, si un cliente tiene, digamos, servidores dentro de su red donde él está consumiendo una gran cantidad de ancho de banda, porque, digamos, son servidores, vamos a suponer, donde el cliente guarda información de, no sé, gráfica. Por lo general, los servidores que albergan información gráfica al momento que nosotros localmente tratamos de ingresar, enviar o recibir archivos dentro de nuestra red, estos consumen un ancho de banda bastante alto. Entonces, esta solución es ideal justamente para este tipo de escenarios donde mi cliente tiene servidores y estos servidores tienen recursos los cuales son consumidos por la red LAN interna. Entonces, para tener un entorno de 10 gigabits en toda mi red, ¿sí? Yo puedo utilizar estas soluciones, ¿no? Puedo utilizar la serie Enterprise, la serie Max Pro, por ejemplo, ¿sí? Entonces, este escenario es un escenario en el que siempre vamos a tener nosotros la capacidad de mantener una red de 10 gigabits, ¿ok? Entonces, si queremos seguir manteniendo la velocidad de 10 incluso a la salida de nuestro servicio de Internet, en este caso, si usamos el UDM Pro, ¿sí? Ahora también ha lanzado Ubiquiti la serie UDM Pro Max, ¿sí? En el caso de gateways. Entonces, en este caso, lo ideal es que recuerden que estos dispositivos que ven al inicio de nuestra red, que nos dan la salida a Internet, por ejemplo, o la interconexión con otras redes,
Estos equipos también ya están soportando ahora lo que es el protocolo de redundancia BRRP. Pero aquí lo que hay que tener en claro es que si yo voy a utilizar estos equipos, voy a utilizar las funcionalidades, por ejemplo, de firewall, entonces mi rendimiento en los puertos y en general en el gateway va a disminuir. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo voy a tener que estandarizar mi red, toda mi red a 10G, ¿sí? Entonces tengo que, lo más recomendable es que no use las funcionalidades de firewall y lo que haga es que use un firewall como tal, un firewall, un hardware, ¿sí? De tal manera que yo mantenga las velocidades en ambos dispositivos hasta 10G, ¿ok? Entonces, ese es un como recomendación si van a implementar este tipo de redes y quieren estandarizarlos todos a 10G, ¿ok? En el caso ya de los switches Enterprise, por ejemplo, son switches que ya permiten puertos con de velocidades de hasta 2.5 gigabits en los 48 puertos, ¿ok? De tal manera que si yo tengo soluciones Wi-Fi 6 o Wi-Fi 6E, por ejemplo, estos switches son ideales porque todos los puertos son 2.5, ¿ok? eh, Tiene una capacidad PoE de hasta 720 vatios, lo cual quiere decir, ¿qué es lo que quiere decir en este caso, no? Si yo tengo 720 vatios y lo divido entre 48 puertos, estamos hablando de una capacidad máxima de 15 vatios por puerto, ¿ok? 15 vatios por puerto, estamos hablando del estándar PoE o estándar 802.3 AF que encontramos en la mayoría de fabricantes de Access Point, ¿sí? Entonces podría tener 48 Access Point siendo alimentados por un solo switch, ¿sí? El cual me permite tener implementaciones, por ejemplo, en centros empresariales grandes, colegios, universidades, institutos, ¿sí? Gracias a este switch, a la capacidad y a la potencia de este switch, ¿no? Al igual que el switch que ustedes ven aquí, la serie Max Pro, ¿sí? Ya sea de 48, 24 o 16 puertos, ¿no? La diferencia de este Max Pro es que ya por ahí si tenemos algún dispositivo de alto consumo y de alto rendimiento, como pueden ser cámaras PTZ o este Wi-Fi 5 de Ubiquiti de High Density, por ejemplo, que soporta más de 1000 usuarios, un consumo de más de 30 vatios, ¿sí? Entonces ya tendría que optar, digamos, por una serie Max Pro ya sea de 48, 24, 16. ¿Por qué? Porque estos switches ya tienen, no todos los puertos, tienen algunos puertos que me permite tener una capacidad de hasta 60 vatios por puerto. ¿Ok? Hasta 60 vatios por puerto. Bien. Entonces, ese es un tercer escenario, por ejemplo, y la forma en que nosotros podemos implementar nuestra solución sobre todo de infraestructura, el tema de switches. Y tenemos un cuarto escenario también, pero antes de pasar a ese escenario, entonces a lo que les hablaba acerca de la serie Max Pro. La serie Max Pro lo que permite ya es tener una tecnología a nivel de LEDs, por decirlo así, la cual me permite identificar por colores, ¿sí? Acá como ven en la fotografía, por colores, identificar la velocidad de puertos usando un aplicativo celular, ¿sí? Puedo configurar a través del celular, a través de mi aplicativo, puedo configurar los colores para asignar la velocidad a cada puerto. Es decir, por ejemplo, si yo tengo, si yo le digo en mi pantalla, en el celular, como ven acá en la imagen, que me emita un color ámbar o amarillo cuando la velocidad es 100, Fat Ethernet, entonces nuestros switches empezarán a parpadear con ese color. Si yo necesito que identificar los puertos de 1 gigabit, puedo seleccionar un color, en este caso el verde o el color que yo quiera. Puedo customizar, personalizar esto. Y si quiero cambiar el color, por ejemplo, a azul cuando mi puerto esté en 2.5, esto me va a servir mucho cuando yo interconecte. Por ejemplo, si yo interconecto un access point Wi-Fi 6, entonces, y el puerto es 2.5, al momento de que yo tenga que conectar este dispositivo a la red,
tengo que cerciorarme que la luz esté de color azul, por ejemplo, ¿no? Que es lo que yo le estoy configurando en este caso para designar a 2.5 gigabits Ethernet. Entonces, sin necesidad de ingresar a una configuración, de usar una laptop, de tener que revisar cada puerto, ¿no? Simplemente con el aplicativo del celular, el aplicativo Unify móvil, entonces puedo hacer un escaneo también en en este caso, ¿cómo se dice? En 3D me parece, una especie de realidad aumentada. Puedo identificar también con el aplicativo, la cámara del aplicativo móvil, qué tipo de dispositivo, por ejemplo, sean cámaras, sean en este caso access point que están interconectados a ese puerto, ¿no? Me muestra en forma de imagen, incluso el dispositivo que está, que está conectado a ese puerto sin la necesidad de ingresar a la configuración del equipo o alguna plataforma complicada o a través de ya sea línea de comandos o lo que sea, ¿no? De forma rápida yo puedo identificar qué puerto, qué dispositivo está conectado a ese puerto y puedo identificar con qué velocidad están interactuando, ¿ok? Entonces, esto es algo nuevo que ha lanzado Ubiquiti, sobre todo la serie Pro Max, ¿sí? Tengo entendido que en Wincom ya a muy pronto tendremos en stock la, la serie Pro Max de 24 puertos PoE. ¿Ok? Entonces, otra de las funcionalidades importantes que permite estos switches, como les decía, es que a través del aplicativo yo puedo identificar, sin necesidad incluso de quitar cables, sin necesidad de tener que ingresar a configuraciones, sin necesidad de usar una laptop, necesito información rápida y detallada de lo que está conectado a mi switch. A través del celular y con el aplicativo Unify identifico cada uno de los dispositivos y la velocidad a la que están ellos interconectados con el switch en este caso. ¿Sí? Entonces, estas funcionalidades se logran únicamente con los switches de la serie Pro Max. ¿Ok? La serie Pro Max. Listo. Entonces también se puede personalizar el color de los puertos para identificar VLANs, por ejemplo. También se puede hacer eso, ¿no? Pues puedo, por ejemplo, asignar a un grupo de puertos la VLAN 100, ¿ok? Puedo agrupar en VLANs. Y a esa VLANs, por ejemplo, a esa VLAN 100, yo le puedo asignar un color, ¿no? Vamos a suponer que sea un color, no sé, morado, por ejemplo. Tal manera que yo también sé que esos dispositivos que están interconectados, puedo saber en qué VLAN están, ¿no? Eso me ayuda a identificar rápidamente para saber eh, a qué puertos debo conectar los nuevos dispositivos que mi cliente ha adquirido, por ejemplo, ¿no? No tengo que estar buscando, preguntando, en este caso, al área de soporte tal vez, qué puertos, sino simplemente yo ya puedo identificar rápidamente los puertos que tienen configuradas esas VLAN. Y eso me permite también que al momento de implementar no comete errores, por ejemplo, ¿no? Puede ser que por ahí cometa un error de conectar un puerto tal vez a, a una VLAN que no es y no voy a tener conectividad con ese dispositivo final. Entonces, esta solución nueva ya nos va a facilitar mucho las cosas para los temas de implementación, sobre todo en centro de datos. Bien. Luego, el cuarto escenario ya estamos hablando de integración con switches de terceros. En este caso, switches pueden ser switches de distribución o switches core, por ejemplo, donde necesitamos velocidades de hasta 25 gigabits, SFP 28. Para ello, recomendamos los switches de agregación, la serie Pro y los switches Enterprise, el modelo XG24. Estos switches me permiten tener puertos, por ejemplo, de Dublin, puertos de 10, ¿sí? En fibra, ¿sí? El switch de agregación, donde yo puedo interconectar servidores, por ejemplo, y el switch Enterprise XG24 ya me permite interconectar a velocidades de 10, velocidades de doubling, por ejemplo, y de uplink de 25. La diferencia aquí de este switch es que los puertos son en cobre, ¿no? Son puertos RJ45. Entonces, en el caso de que quiera interconectar un servidor utilizando cables categoría 6A o 7, ¿no? A distancia ya sean de 30 metros, 15 metros,
puedo utilizar patchcore con esta categoría e interconectarlos directamente a este switch sin necesidad de usar módulos de fibra. ¿Ok? Módulos de fibra. Al igual que puedo interconectar gran cantidad de dispositivos, ¿no? Ya sean teléfonos, impresoras, computadoras. Son switches para escenarios de bastante, de alto rendimiento. Entonces, aquí lo ideal es que los módulos que se trabajen, los puertos de Uplink que se trabajen, sean de 25, de tal manera que estandarizamos nuestra red a 25G. ¿Ok? Entonces, esto es un escenario ya que integración con eh, switches de... Hay proyectos donde el cliente ya tiene implementados switches de otras marcas. Simplemente necesita interconectar, pero te dice necesito un switch que tenga módulo de hasta 25 GB. Entonces, estas dos soluciones me permiten ya interconectar con switches de tercero sin ningún problema. ¿Ok? Bien, la gestión centralizada de los switches es a través de, como les decía, Unify Application, es el software que se instala en un servidor, por ejemplo, y con conectividad en capa 2, en capa 3, yo puedo gestionar todos mis switches. Puedo configurar los switches, puedo monitorear, puedo ver alarmas, etcétera, etcétera, ¿no? También lo tenemos en aplicativos, lo tenemos en dispositivos como tablets para gestionar remotamente nuestros dispositivos de switches Unify. ¿Ok? Luego tenemos, como les hablaba en un inicio, aquí hay que diferenciar en el caso de Ubiquiti, siempre menciona PoE, PoE Plus y PoE Plus Plus. No vamos a encontrar, digamos, un tema de AF, AT, pero aquí lo estoy colocando para que ustedes puedan identificar de que estos switches son compatibles con dispositivos finales, ya sea del mismo Ubiquiti o de otras marcas que soporten estos estándares. Aquí en resumen, una diferencia. Si queremos capacidad por puerto, la capacidad máxima por puerto de hasta 60 vatios lo tiene la serie Pro Max y la serie Profesional. ¿Sí? Los switches, por ejemplo, en este caso, este es otro resumen ya de las capacidades, ¿no? Que van desde los 42 vatios en el tema de los switches PoE hasta los 720 vatios. ¿Ok? Entonces, el switch que me ofrece menor capacidad es desde 42 vatios. Entonces, ¿qué puedo alimentar con 42 vatios? En el caso de Ubiquiti, por ser equipos de bajo consumo, ¿no? Por ejemplo, podemos alimentar toda esta línea de equipos Access Point, AP, ¿no? Desde la serie Lite que me consume 6.5 vatios, ¿sí? Hasta otros modelos que me consumen a 22 o más vatios. ¿Ok? Se dan cuenta, los equipos UAP de Ubiquiti tienen un consumo bastante bajo, ¿sí? Entonces, lo cual me permite usar todos mis switches y poder alimentarlos sin problemas. ¿Ok? Al igual que las cámaras de Ubiquiti también tienen un consumo hablamos de, por ejemplo, 4 vatios, 7 vatios, 15 vatios y las cámaras PTZ ya de más de 40 vatios, ¿no? Entonces hay un ejemplo como referencia para que tengan en cuenta que access points yo puedo interconectar a mis switches point, ¿no? En este caso todos, ¿no? No hay excepción. Todos los access points que ven aquí, yo los puedo interconectar y alimentar sobre todo a través de PoE a estos dispositivos finales. ¿Ok? Si necesito potencia, capacidad, está la línea Pro y la línea Pro Max. ¿Ok? Con respecto a la conexión de los módulos, ¿sí? Los módulos que soportan estos switches, estamos hablando de los transectores o los módulos SFP, SFP Plus y SFP28, ¿no? Ahí tenemos una lista, digamos, de tipo de conexión, ¿sí? Módulos en cobre, módulos en fibra. Entonces tenemos módulos desde 1 giga, 10 gigas hasta 25 gigas. Y sobre todo acá tenemos en cuenta las distancias, ¿no? A las que podemos interconectar. En el caso de fibra, podemos usar módulos que me permitan llegar a distancias de hasta 3 kilómetros, ¿no? Para velocidades de 1 giga. En el caso de puertos de fibra de hasta 10 gigabits,
puedo tener distancias, cubrir distancias en el caso de fibra monomodo de hasta 10 kilómetros. ¿Sí? Y en el caso ya de velocidades mucho más altas, como son SFP 28 de 25 gigas, en monomodo también puedo tener 10 kilómetros. ¿Ok? Pero en el caso de otros fabricantes de módulos, en el caso de Wincom, trabajamos con la marca Ion Technology también, que es un especialista en lo que es el tema de módulos de fibra óptica, ¿no? O transectores. Esta marca tiene variedad bastante grande de transectores que van desde 1 giga, ¿sí? 1 giga duplex hasta 400 gigas duplex. Y tiene la garantía de que es compatible con más de 60 marcas. Entre una de las marcas, esta, por ejemplo, ¿no? Las de los switches Unify o toda la línea Ubiquiti. ¿Ok? Entonces puedo utilizar cualquiera de los módulos de Ion Technology, ya sea módulos en fibra o módulos en cobre. Los puedo utilizar sin ningún problema, insertar en los switches de Unify, de Ubiquiti, porque tienen la garantía y tienen la certificación de que tienen la compatibilidad. No vamos a tener problemas en ese aspecto. ¿Ok? Entonces, y para finalizar, bueno, eso sería la parte de la presentación. El tema comercial, pueden contactar, ahí les dejo en la pantalla los códigos QR de los representantes de ventas de cada región. Una de las regiones, pueden escanear el código QR y obtener el número de WhatsApp para consultas de temas de costos, temas de equipos, inventarios, precios, descuentos, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, si no hay más consultas, Mónica, a ver, quiero ver en el chat por ahí si hay alguna Bueno, creo que consulta. si tienen alguna duda, alguna inquietud, es el momento de hacérnosla saber. Por aquí les estoy poniendo entonces los correos, ya sea que estás en México, puedes contactarnos a sales.mexico@wincom.com, o si estás en el resto de Latinoamérica, a sales.cal@wincom.com. También los invito a que conozcan nuestra página web, o en caso de que no la conozcan, www.wincom.com/es. Ahí en la parte de chat les dejo los datos para que puedan entrar, puedan mirar la parte de Ubiquiti que tenemos en nuestra página web, y puedan explorar todo el stock que tenemos para ustedes de entrega inmediata. Recuerden que la presentación está siendo grabada y la pueden ver en nuestro canal de YouTube en el transcurso del día. Y también si desean realizar alguna preorden de los switches, bueno, estaremos aquí, nuestros representantes, muy atentos para que ustedes puedan solucionar alguna duda o con respecto a stock. Creo que no hay ninguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud. Ok, perfecto. Sí, creo que no. Entonces, de mi parte, eso es todo. Ahí, como dijo Mónica al inicio, usted va a encontrar mis datos, correo, me pueden escribir o me pueden enviar un correo para resolver sus dudas, sobre todo las dudas técnicas. ¿Sí? Entonces, estoy a su disposición. Sin más, Mónica, eso es todo por hoy. Sí, muchas gracias. Queden igual muy pendientes de nuestras redes sociales, como les decía al principio, nos pueden seguir como Wincom Cala en todas las redes, y allí van a poder conocer sobre los siguientes webinars que tendremos sobre Ubiquiti, y también workshops que se vienen con la marca. Así que gracias a todos y que tengan un feliz día. Hasta luego.